buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Campaña contra las estafas de dinero. La Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera iniciaron una campaña conjunta para concientizar a la ciudadanía sobre las firmas captadoras ilegales de dinero y contra las estafas en sus diversas modalidades. Esta noche nos acompaña la Superintendente Delegada Marta Ruth Ardila. ¿Llegó la hora de crear el peso digital? El superintendente financiero se refirió hoy a esta idea que en muchos países ya es una realidad. Analizaremos el tema con Eric Rincón, presidente de Colombia FinTech. Más empresas compiten en el negocio inmobiliario. Juan Fernández nos cuenta esta noche de una reconocida empresa que se meterá a la construcción de proyectos residenciales. Todos los detalles en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de los esfuerzos que siguen haciendo diversas autoridades del país para prevenir y combatir la captación ilegal de dinero en Colombia. Precisamente inició hoy una campaña que se llevará a varias ciudades próximamente. Doctora Marta Ruth Ardila, delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales de la Superintendencia de Sociedades. Buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Buenas noches, Víctor. Un placer estar con ustedes. Doctora Ardila, ¿en qué consiste esta nueva campaña que desarrollarán conjuntamente ustedes y la Superintendencia Financiera de Colombia? Sí, mira, a través de estas actividades de prevención y educación financiera que se van a realizar entre estas dos entidades en las ciudades de Bucaramanga, Medellín, Manizales, Barranquilla, Cartagena y Cali, buscamos concientizar a las personas frente a esquemas no autorizados de captación ilegal de recursos del público y otras actividades defraudatorias para que con base en ello cuenten con suficientes elementos de juicio respecto a los diferentes modelos de inversión y evitando, por supuesto, la pérdida del dinero. En estas jornadas brindarán información sobre los riesgos que se deben evaluar antes de formar o de tomar una decisión de invertir en criptoactivos o en plataformas que operan Forex, como por ejemplo las que se promocionan por internet y redes sociales, plataformas en línea, sin cumplir con los requisitos legales para el ofrecimiento en el caso del Forex. Entiendo, pero bueno, para que la gente entienda a partir de qué momento se configura una captación ilegal, porque a veces entre vecinos hacen vacas o hacen acuerdos para invertir en una cadena, en fin, a partir de qué momento podría yo estar cometiendo un delito de captación ilegal de recursos. Bueno, el delito de captación ilegal de recursos, pues lo encontramos de un lado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el Decreto Ley 4334 del año 2008, y básicamente son estos esquemas donde los captadores empiezan a buscar personas y si vamos al Estatuto Orgánico tienen que haber mínimo 20 personas que entregaron sus recursos y esos recursos representan un porcentaje X del patrimonio líquido de las compañías o que también hay unas 50 obligaciones y cualquiera de esas dos operaciones están atadas a unos esquemas que no están autorizados o encontramos inversiones también en esquemas que les ofrecen unos rendimientos sin una explicación financiera razonable. Para eso nosotros en las investigaciones siempre intentamos que los usuarios que denuncian nos aporten las pruebas para poder detectar la masividad y podamos saber si en realidad hay mínimo 20 personas que han invertido esos recursos o tenemos las 50 obligaciones y cualquiera de estas dos modalidades cumplen con el estándar o el requisito mínimo del patrimonio. Por otro lado, pues a veces también encontramos unos esquemas que se disfrazan con unas modalidades o contratos supuestamente legales para evitar o buscar ese sesgo de que no se logre detectar las inversiones de 20 personas o las 50 obligaciones, pero siempre están alrededor de esquemas que ofrecen rendimientos, ganancias y especialmente pues muy altas y por encima del estándar del rendimiento financiero normal de una operación acá en Colombia.
Usted ha mencionado al Forex, pero nosotros que cubrimos los mercados sabemos que el Forex es un mercado de divisas mundial que inclusive prácticamente es como la base del intercambio de monedas y es la base del comercio internacional. Me sirve para cambiar mis dólares a yenes, etcétera, para poder comerciar. En fin, es un mercado muy importante. ¿Por qué dice usted que a través del Forex se está captando dinero de manera ilegal? No, lo que pasa es que pues las personas recaudan el dinero, reciben de los inversionistas con esta supuesta inversión en Forex y en realidad no son inversiones en Forex. Ah, están mintiendo. Se trata de otras modalidades, entonces arman unos famosos fondos de inversión, por ejemplo, entréguenme recursos que yo voy a invertir y lo que están ofreciendo ahora voy a invertir en criptoactivos y reciben dinero colombiano, peso colombiano, bajo la supuesta de que van a invertir en algunos criptoactivos y pues eso ya sabemos que no está regulado acá. Yo no estoy diciendo que el Forex sea ilegal, no, digamos una operación de un mercado, en el mercado de divisas eso se da. Lo que pasa es que es la fachada o hacen el Forex sin que en realidad eso represente una negociación de divisas, porque no están adquiriendo las divisas. Entonces, si le entiendo bien, por ejemplo, no es que sea ilegal invertir en criptomonedas, lo ilegal es de pronto esa persona que le está captando plata a los vecinos para invertirla aparentemente en estos esquemas, en estos criptoactivos, prometiendo, no sé, rentabilidades y al final del día de pronto esto podría terminar en una estafa. Sí, más o menos esa es la idea. Las personas, digamos que creen que sí se trata de una operación de Forex y no es así. Entonces, entregan dinero colombiano y pues hoy en día el criptoactivo pues no está regulado acá, no es una moneda de curso legal. Quien decida hacer una operación de inversión con criptoactivos pues asume su propio riesgo. Es parte de esta campaña que estamos realizando con la Superintendencia Financiera porque pues el mundo entero está volcado a las monedas virtuales y pues aquí no están reguladas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues una educación financiera, que la ciudadanía conozca que esto no es una moneda de curso legal, que el Estado colombiano no les va a poder responder si de pronto en uno de los esquemas en los que participan, pues definitivamente no era como lo pintaban, el negocio no era como lo pintaban y no hay quien responda si resulta o no resulta. Claro, no sé si usted se ha dado cuenta que muchos personajes de la vida pública, actores, artistas, cantantes, inclusive la propia Ecopetrol recientemente salió a decirle a la gente pilas que están utilizando mi nombre para que usted meta una plata supuestamente invirtiendo en una criptomoneda que estamos ofreciendo, etcétera, etcétera. Pero la gente sigue cayendo en esas estafas. Deme unas pistas, por favor, y ayúdenos con unas pistas para las personas que nos están viendo para estar alertas. Cuando yo vea algo parecido a esto, tener cuidado. Mira, yo aquí, ¿qué les puedo decir? Estos esquemas son distintos. Aquí la creatividad es constante. Utilizan esquemas legales, supuestamente legales, y de esa manera, pues los ciudadanos creen que están participando en una operación que está supuestamente vigilada o supervisada por el mercado colombiano, y no es así. Hemos visto, digamos, en los últimos 3 años, yo le puedo decir algunas de las fachadas que están utilizando. Por ejemplo, entonces, vamos a hacer un contrato de asociatividad, denme recursos, yo les prometo unas rentabilidades y vamos a hacer, por ejemplo, una exportación. Entonces, usted va a participar, entonces vamos a hacer un contrato de riesgo compartido y la exportación vamos los dos. Y resulta que no hay tal. El señor está recogiendo, se está autofinanciando y les está prometiendo unas ganancias fijas cuando pues si yo participo en un contrato de riesgo compartido, si nos va mal en la exportación, pues perdemos los dos. Pero cuando a mí me garantizan siempre rentabilidad, pues ahí ya están usando de pronto un mecanismo de información. Ahí ya empiezo a sospechar. Para captar si me dicen le voy a dar un Otros retorno. son los famosos fondos de inversión. Los fondos de inversión, entonces lo mismo, entréguenme dinero que yo voy a invertir, soy un experto en el mercado de valores y les voy a prometer una rentabilidad. También eso incluso se están promoviendo a través de redes. Utilizan contratos de mandato para administración de portafolios, incluso en un caso que tuvimos se trataba un portafolio para hacer unas apuestas deportivas, otra modalidad. Inversiones en obras virtuales. Una obra virtual que supuestamente existe,
nunca la vimos, pero también prometiendo unas rentabilidades financieras que, viendo el negocio y la operación, pues eso no tiene ninguna explicación financiera razonable. Ahí ya están cayendo en un comportamiento de captación. Grupos que se arman por WhatsApp promoviendo empoderamiento de mujeres. Es que no siempre hablamos de criptoactivos, hablamos de denme plata, inviertan acá, o a veces no es denme, sino mire, hagan unos aportes y las ayudamos a superarse, a autosuperarse, empoderarse. Claro. Usted puede ser dueña de su propio negocio, puede garantizar su rentabilidad futura. Contratos de arrendamiento, a veces encontramos contratos de arrendamiento ligados a una figura de anticresis, por ejemplo, y pues que no resulta ser anticresis, sino simplemente recogen dinero, utilizan bienes a cambio de las rentabilidades. Compra-ventas de derechos litigiosos, o sea, las modalidades son varias. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? La virtualidad, la cuarta revolución nos abrió el mundo y estamos en esta época moderna, entonces hay mucha promoción por redes y pues estamos en la sociedad del consumo de toda la información por internet y creo que esta campaña de educación lo que busca es esto, informar, alertar a la ciudadanía y especialmente que tengan como un autocuidado y una debida diligencia cada vez que decidan apostarle a participar en algún negocio. Claro. Pues doctora Ardila, muchas gracias por su tiempo, que tenga una feliz noche, gracias por estas advertencias aquí en Signo Pesos. Seguiremos hablando a ver cómo se va desarrollando esta campaña. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. A tener entonces mucho cuidado con las promesas de enormes rentabilidades. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de promesas. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuál es el pronóstico de crecimiento económico para Colombia según el Fondo Monetario Internacional? Ya les contamos. Continuamos en Signo Pesos. Varios países han creado ya su propia moneda digital, mientras que otros países la tienen en proceso. En Colombia no se había hablado mucho públicamente de este tema, pero hoy el superintendente financiero, el doctor Jorge Castaño, participó en un foro muy interesante organizado por el periódico El Colombiano sobre criptomonedas. Allí Castaño se refirió a esta idea. Veamos lo que dijo. ¿Cómo está Colombia frente a la adopción de cripto y blockchain en relación a la región y al mundo? Claro, tengo que dividir la tecnología blockchain y los cripto. Perfecto. La tecnología blockchain muy interiorizada, ya incluso hemos hecho aplicaciones en otros temas muy importantes. Colombia hizo una emisión basados en tecnología blockchain sin ningún depósito centralizado. Se hizo esa emisión, se pudo negociar y ha funcionado muy bien. Así que Colombia podría ser líder de alguna manera, como está sucediendo en algunos otros países, de un país en donde se permite una emisión sin utilizar instrumentos centralizados, sino basado en tecnología blockchain. En el tema de criptoactivos, yo creo que también Colombia va avanzando con pasos firmes, porque podríamos empezar a decir, no, sí permito, no permito. ¿Qué debería suceder? Ya hay claridad sobre los reportes que tienen que hacer, ya hay claridad sobre quién puede y quién no puede comprar, ya hay claridad sobre cuáles son los deberes que tiene cada inversionista. ¿Qué esperaríamos nosotros como superintendencia en un paso siguiente? Esperaríamos, como ustedes lo van a discutir en estas conversaciones, hablar del peso digital, una moneda emitida por el Banco Central. Es muy bueno, se está discutiendo en el mundo, eso es un paso natural. Y nosotros creemos también que de alguna manera un activo de inversión, ¿por qué no? Pilotear en el sandbox, y esa es la propuesta que traemos, que quiero darle aquí como primicia, de hacer una convocatoria al finalizar este primer sandbox para que tengamos un fondo de inversión colectiva que sea capaz de recibir de alguna manera a inversiones alternativas, que pueda seguir un ETF en los Estados Unidos, algo de ese estilo donde sea clarísimo que es un activo de inversión, qué riesgos se corren, qué información existe, y yo creo que ese es el paso natural que nosotros podríamos dar como país. Así que yo veo un país que está dando pasos firmes, pasos seguros en la dirección correcta. Y es que la creación del peso digital, al igual que la regulación de las inversiones en criptomonedas, son temas que desde muchos sectores se vienen pidiendo aquí en Colombia. Para hablar del tema, quiero saludar al doctor Eric Rincón. Él es el presidente de Colombia FinTech, quien además estuvo también hoy en este foro sobre criptomonedas organizado por El Colombiano. Doctor Rincón, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. Nuevamente, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor, y un saludo especial a toda su teleaudiencia. Se está hablando ahora de las monedas digitales de los países, que es un tema un poquito distinto a las criptomonedas, ¿no? Porque estas, en cambio, serían respaldadas por los bancos centrales. ¿Esto ya es una realidad en algún país, en alguna región del mundo?
Pues efectivamente, Víctor, han existido diferentes formas de intervenir a nivel normativo el tema de las criptomonedas. Una primera ha sido la prohibición, como ha ocurrido, por ejemplo, en China. Una segunda ha sido regular el tema de las plataformas de intercambio, como por ejemplo lo ha venido proponiendo el Sandbox o la arenera que ha desarrollado la Superintendencia Financiera. Una tercera ha sido describir a las criptomonedas como un instrumento financiero de pago, que eso ha ocurrido en Japón, en Alemania, en algunos estados de la Unión Americana. Una cuarta ha sido reconocer a criptomonedas, como es el caso de Bitcoin, como una moneda de curso legal, que eso lo hizo El Salvador. Y una quinta que es bastante interesante y que ha venido desarrollando China con el yuan digital, el Banco Central Europeo con el euro digital, los Estados Unidos, la Reserva Federal Americana con el dólar digital, e incluso en Latinoamérica países como Chile y México tienen proyectos muy adelantados, es el desarrollo de criptomonedas soberanas. Esas criptomonedas soberanas tienen una emisión desde el Banco Central y efectivamente tienen ese respaldo a nivel institucional. ¿Y a usted le suena la idea, como lo dice el superintendente financiero, de que por lo menos se empiece a discutir el tema, se empiece a hablar del tema del peso digital en Colombia? Es necesario, entre otras cosas, porque ya es una tendencia a nivel global. Las economías más grandes del mundo van hacia allí en un ánimo o con una tendencia de ir sustituyendo el efectivo por este tipo de activos digitales, reconociendo, además de eso, en las criptomonedas un instrumento financiero de pago, y es importante que Colombia esté dentro de esa tendencia. Sabemos que ya hay grupos de estudio en el Banco de la República que están trabajando alrededor de lo que podría llegar a ser más adelante un peso digital. Como le decía, Chile y México ya tienen proyectos bastante adelantados sobre esa materia. Ahora, ¿qué sería, cómo nos podemos imaginar al peso digital? Se lo pregunto, doctor Rincón, porque muchas personas dicen, mire, yo no volví a ver dinero físico. Muchas personas hoy en día hacen pagos electrónicos, hacen transferencias a través de DaviPlata, de Nequi, en fin. Al final del día, como que ya están utilizando al peso colombiano de manera digital. No sé cuál sea la diferencia. Usted tiene toda la razón, Víctor, en reconocer que buena parte de la sociedad está utilizando hoy en día transferencias electrónicas y mecanismos electrónicos de pago para el desarrollo de diferentes operaciones comerciales, transferencias a todo tipo de comercios y de servicios, para el desarrollo del pago, domiciliación de pagos de servicios públicos o privados. Pero es importante decir que cuando estamos hablando de una criptomoneda soberana, estamos reconociendo, uno, que el dinero va a ser emitido dentro de la tecnología o que va a ser desarrollado utilizando tecnología blockchain, es decir, la tecnología de la cadena de bloques, y segundo, que lo que utilizaríamos serían billeteras digitales donde todo el dinero podría tener digámoslo así, un desarrollo completamente electrónico, una trazabilidad electrónica, y esa trazabilidad electrónica generaría, por supuesto, fenómenos muy importantes de rastreabilidad y por lo tanto también se mitigarían riesgos que hoy en día son muy importantes en nuestra sociedad con el uso del efectivo, como es el mismo lavado de activos, financiación del terrorismo, entre otros. Ahora, si el Banco de la... ¿Quién me da a mí esa billetera digital eventualmente? Ustedes que ya van como muy avanzados en el tema o han analizado los casos en otros países, ¿dónde guardo yo mi peso colombiano digital? ¿En una cuenta de ahorros o directamente en una billetera que me ofrece el Banco de la República? En ese caso sería muy importante el despliegue realizado por el banco emisor. El Banco de la República tendría un liderazgo fundamental en el alcance y en todo el desarrollo operativo de este tipo de iniciativas. Ahí es muy importante tener en cuenta que también participarían, obviamente, los diferentes actores financieros que hoy en día tienen un desarrollo tradicional en la sociedad. Nuevos actores como las mismas fintech y como las mismas plataformas de intercambio también podrían tener un papel activo, pero eso dependerá de algunas definiciones operativas que todavía es importante revisar y que seguramente van a tener algún alcance más adelante. Aquí es importante decir que cuando estamos hablando de este tipo de iniciativas, pues estamos hablando de un modelo en el que, por ejemplo, en el Banco Central Europeo se van a entrar a hacer pruebas solamente hasta este año, sí. Va a haber un piloto controlado este año y donde
hay una orden ejecutiva emitida por el presidente Joe Biden en los Estados Unidos de hace apenas 3 semanas que ha ordenado acelerar la implementación del dólar digital. Estamos todavía en una fase muy experimental de este tema y seguramente en algunos años vamos a ver mayores alcances. Ahora, ¿deberíamos estar hablando del peso digital, doctor Rincón? Respetuosamente se lo pregunto, cuando todavía como que no hay una regulación muy clara de las criptomonedas, la gente no sabe, por ejemplo, cómo declarar impuestos sobre estas inversiones, en fin, no saben si eso se puede o no se puede comprar en Colombia, si está prohibido o no, no hay como un marco regulatorio claro. Es muy importante ir abordando la discusión del peso digital o de las criptomonedas soberanas en Colombia, pero como usted lo advierte, es necesario actuar con determinación en una regulación rápida de los denominados criptoactivos o criptomonedas en Colombia. En nuestro país siempre está en el top 10 entre los países que mayor adherencia tienen a todo el ecosistema cripto, y es lamentable que sea uno de los países que se ha quedado rezagado en la regulación. Hemos perdido años alrededor de este tema. Los anuncios que nos hace hoy el superintendente financiero pueden ser un poco tardíos para la industria y es necesario actuar con mucha rapidez porque estamos en presencia de algo en el que el denominado sandbox, que permite desarrollar operaciones entre los denominados instituciones vigiladas y las plataformas de intercambio, es una partecita de la regulación. Es necesario abordar la naturaleza de las criptomonedas como instrumentos financieros de pago. Es necesario abordar las diferentes fricciones que hay a nivel cambiario, las fricciones que hay incluso desde el punto de vista tributario. Hoy en día no tenemos esos esquemas completamente cubiertos y el país los necesita. Necesitamos eliminar esa fricción que existe hoy en día entre los bancos y quienes detentan o quienes quieren realizar inversiones en criptoactivos, que cuando van a realizar algún tipo de inversión y el banco advierte que es para este tipo de cosas, inmediatamente lo que obtienen es la cancelación de su cuenta. Creo yo que allí hay un punto central y es la necesidad de que haya una regulación rápida, pronta y que ojalá, como lo ha anunciado el superintendente, por lo menos en la relación entre las instituciones financieras tradicionales y las plataformas de criptoactivos se dé una pronta normativa secundaria antes de finalizar este gobierno. Pero ¿en qué quedó eso? Porque el año pasado nos hablaron de ese proyecto piloto, del sandbox o la arenera de la superintendencia financiera con la participación de todas estas plataformas y la banca tradicional. O sea, ¿ya puedo ir a un banco y comprarme un Bitcoin o consignarlo en mi cuenta de ahorros? Algunas de las alianzas ya se encuentran operativas. Las alianzas de los bancos más importantes del país ya están en estos momentos en operación, pero recuerde usted que el Sandbox es un proyecto muy controlado, con límites en los montos, con límites en los usuarios y que no tiene todo el alcance operacional que necesita el mercado de los criptoactivos. En el reconocimiento de esa realidad es que yo siento que hoy se hacen los anuncios por parte de la Superintendencia Financiera de que va a haber una regulación permanente para desarrollar esa relación entre las plataformas de intercambio y las instituciones financieras tradicionales, que como le digo, tal vez no es tan oportuna, pero no importa. Es importante que se dé de una vez y que por fin tengamos algún tipo de desarrollo regulatorio, que todavía no es suficiente. Necesitamos profundizar en la regulación de criptomonedas para tener mayor seguridad jurídica y operacional de los diferentes actores. Pues entonces, conclusión, doctor Rincón, los colombianos muy activos en este tipo de inversiones, pero la regulación muy quedada frente a estas innovaciones y frente a esta nueva economía digital. Pues muchas gracias por sus observaciones, feliz noche. Seguiremos hablando en la medida en que se siga desarrollando todo este tema del eventual peso digital. Gracias, doctor Rincón. Un gran abrazo, Víctor. Es el presidente de Colombia FinTech. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuánto crecieron los préstamos a las pequeñas y a las medianas empresas en Colombia y también en otros países cuando inició la pandemia. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 5,8%, y corresponde al pronóstico de crecimiento para Colombia, crecimiento económico para este año 2022, según lo anunció el Fondo Monetario Internacional. El organismo calcula además un crecimiento económico para nuestro país del 3,6% para el 2023, para el próximo año.
Y llega la hora de hablar de los negocios y de las empresas. Nuestro experto Juan Fernández nos trae todas estas noticias. Juan, adelante. Buenas noches, bienvenido con su tema para hoy. Adelante. Buenas noches, hoy voy a hablarle de negocios inmobiliarios y esa entrada en Colombia de Parque Arauco a proyectos residenciales, una movida que tiene relevancia porque los negocios principales del grupo chileno apuntan al comercio, a los centros comerciales, de los que tiene en Colombia 4 desde que empezó su operación en el país en 2008 y de al que abrirá inclusive otro en Barranquilla el próximo mes de abril. Pero en el área residencial va a empezar un proyecto de unos 45.000 millones de pesos en la calle 72 con Avenida Caracas en Bogotá, con el promotor inmobiliario y contratista IC Constructora. Son lotes que empezaron a tomar valor porque el metro de la ciudad pasará por ahí y hace llamativo lo que se instale, por supuesto, a su alrededor. Debe ser un proyecto de unos 6.500 metros cuadrados de espacio residencial y unos 1.500 metros de espacio comercial. Eso equivale a un edificio de unos 7 pisos, 130 apartamentos, además de zonas comunes y comerciales, que debe terminarse a finales del año 2024. Interesante, Juan. Pero bueno, ¿cómo está estructurado el negocio, Juan? Pues fíjense que en ese negocio el 80% de las acciones serán propiedad de Parque Arauco Colombia y el 20% de las acciones serán propiedad de IC, que debe ser el cuarto o quinto comercializador más grande de viviendas hoy en el país y que aportó el lote y será responsable de ejecutar y pues llevar a cabo la construcción del proyecto. El análisis de ese negocio muestra esa entrada de Arauco, que tiene chequera, a inversiones en propiedades independientes distintas de los centros comerciales, que es su negocio. ¿Y eso qué muestra? Pues que es muy posible que las propiedades multifamiliares crezcan en Colombia en los próximos años. Y esta pues es la movida de hoy con temas inmobiliarios que involucran al grupo chileno Parque Arauco. Gracias, Juan, como siempre, por sus movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana será de 3.765 pesos con 96 centavos. Bajó 19 pesos con 74 centavos el dólar. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, tuvo una caída del 2%. Se ubicó en $110 con 23 centavos por barril. El precio interno del café colombiano cayó y quedó en promedio a 1.920.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,04%. La acción más valorizada fue la de ISA, con una ganancia de 1,23%, y la acción que más cayó fue la de Construcciones El Cóndor, tuvo un retroceso de 4,75%. Mañana se reactivan las negociaciones de las acciones de Sura, de Nutresa, del Grupo Aval y del Banco de Bogotá, que estuvieron suspendidas durante varios días. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La OCDE revisó cuánto debieron aumentarse los préstamos a las pequeñas y medianas empresas con la crisis desatada por el inicio de la pandemia. Los siguientes son los países donde más aumentaron esos créditos en el año 2020 comparados con el 2019. Recuerde, préstamos a pymes. En Perú aumentaron 65%, en Brasil 30%, en Estados Unidos cerca de un 28%, Francia 27%, Reino Unido 23%, Turquía 21% y en Colombia estamos mucho más abajo en esta tabla, donde aumentaron apenas un 8%. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.